Hola, mi nombre es Aline Castillo y a continuación les estaré presentando varios temas, de los cuales comenzaré con el cuerpo como solución organizada. Las células que constituyen el cuerpo de los animales multicelulares, excepto las formas de vida más simples, ya sean acuáticos o terrestres, existen en un mar interno, denominado líquido extracelular o líquido extracelular fluid, delimitado por el aparato integumentario del animal. Proseguimos con lo que son las unidades para la medición de la concentración de solutos. Para considerar los efectos de varias sustancias con importancia fisiológica y las interacciones entre ellas, el número de moléculas, cargas eléctricas o partículas de una sustancia por unidad de volumen de un líquido corporal particular a menudo son más significativas que el simple peso de las sustancias por unidad de volumen. Por esta razón, las concentraciones fisiológicas con frecuencia se expresan en términos de moles, equivalentes u osmoles. Moles. Un mol es el peso molecular de una sustancia en gramos, es decir, el peso molecular de una sustancia expresada en gramos. Cada mol consta de 6 por 10 a la 23 moléculas. El milimol consta de 1 a 1000 de un mol, en tanto el micromol representa una de 1.000.000 de un mol. Equivalentes. El concepto de equivalencia eléctrica es importante en fisiología porque muchos de los solutos en el cuerpo se encuentran en forma de partículas cargadas. Un equivalente es un mol de sustancia ionizada dividida entre su valencia. La equivalencia eléctrica no es necesariamente la misma que la equivalencia química. Agua, electrolitos y equilibrio ácido básico. La molécula de agua es un solvente ideal para las reacciones fisiológicas. El agua tiene un momento de dipolo en el cual el oxígeno desplaza ligeramente los electrones de los átomos de hidrógeno y crea una separación de cargas que lo convierte en una molécula polar, lo que permite que el agua disuelva diversos átomos y moléculas con carga. También permite que las moléculas de H2O interactúen con otras moléculas de agua a través de puentes de hidrógeno. pH y actividad amortiguadora. La conservación de una concentración estable de los iones de hidrógeno en líquidos corporales es esencial para la vida. El pH corporal se estabiliza por la capacidad amortiguadora de los líquidos corporales. Un amortiguador es una sustancia que tiene la capacidad de enlazar o liberar hidrógeno en una solución, con lo que se mantiene el pH relativamente constante pese a la adición de cantidades considerables de compuestos de ácidos o alcalinos. Existe un gran número de amortiguadores que actúan en los líquidos biológicos en un momento dado. Todos los compuestos amortiguadores acoplados en una solución homogénea se encuentran en un equilibrio con la misma concentración de iones de hidrógeno, lo que se conoce como principio isohídrico. Una consecuencia de este principio es que al analizar un sistema amortiguador aislado, se puede comprender en gran medida la forma en que se comportan todos los amortiguadores biológicos del sistema. Osmosis. Cuando una sustancia se disuelve en agua, la concentración de moléculas de agua en la solución es inferior al que se encuentra en el agua pura, porque la adición de soluto ocasiona que dicha solución ocupe un mayor volumen en concentración con el agua sola. Difusión. La difusión es el proceso por el cual se expande un gas o una sustancia en una solución, debido al movimiento de sus partículas para ocupar todo el volumen disponible. Concentración osmolar del plasma, tonicidad.
Difusión no iónica. Difusión no iónica. Algunos ácidos y bases son muy susceptibles en la membrana en su forma no disociada, mientras que no pueden atravesar la membrana en su forma con carga, es decir, en la forma disociada. En consecuencia, si las moléculas de una sustancia no disociada se difunden de uno al otro lado de la membrana y después se disocian, hay un movimiento neto apreciable de la sustancia no disociada de un lado de la membrana al otro. Este fenómeno se conoce como difusión no iónica. El efecto de Donan. Cuando un ion en un lado de la membrana no se puede difundir a través de la misma, la distribución de otros iones por los cuales la membrana es permeable se ve afectada de una forma predecible. Por ejemplo, la carga negativa de un anión no difusible dificulta la difusión. Donan y Gibbs mostraron que en presencia de un ion no difusible, los iones difusibles se distribuyen de forma tal que el equilibrio entre sus concentraciones sea igual. Esto se conoce como la ecuación de Gibbs-Donan, la cual se aplica para cualquier par de cationes y aniones de la misma valencia. El efecto de Donan sobre la distribución de iones tiene tres efectos en el cuerpo. En primer lugar, por la presencia de proteínas con carga en las células, hay más partículas con actividad osmótica en las células que en el líquido intersticial. Y como las células animales tienen paredes celulares flexibles, la osmosis podría favorecer su hinchazón y eventual ruptura si no fuera porque la Na y la catepasa bombean iones de vuelta hacia el exterior de la célula. De esta manera el volumen y la presión normal de la célula dependen de la Na y la catepasa. En segundo lugar, como en condiciones de equilibrio, la distribución de los iones que pasan a través de la membrana es asimétrica. Existe una diferencia eléctrica en ambos lados de la membrana cuya magnitud debe determinarse por medio de la ecuación de Nernst. Fuerzas que actúan sobre los iones. Las fuerzas que actúan a través de la membrana celular sobre cada ion pueden analizarse por medios matemáticos. Los iones de cloruro se encuentran presentes en mayores concentraciones en el líquido extracelular que en el interior de la célula y tienden a difundirse siendo un gradiente de concentración hacia el interior de la célula. El interior de la célula es negativo con respecto al exterior y los iones de cloruro son desplazados hacia afuera de las células siendo un gradiente eléctrico. Se alcanza un estado de equilibrio entre la entrada y la salida de cloruro. Se denomina potencial de equilibrio al potencial de membrana en el cual existe este equilibrio. Su magnitud puede calcularse con la ecuación de Nernst en la siguiente fórmula. Hola, mi nombre es Heidi Judith Guerrero Romero y yo les voy a empezar a hablar sobre el origen potencial de membrana. Una neurona que no señaliza tiene un voltaje en su membrana llamado potencial de membrana. El potencial está determinado por los gradientes de concentración de iones a través de la membrana y la permeabilidad de la membrana para cada tipo de ion. En una neurona existen gradientes de concentración de sodio y de potasio en la membrana. Los iones se desplazan por sus gradientes mediante canales, lo que conducen a una separación de cargas que crea el potencial de reposo. La membrana es mucho más permeable al potasio que al sodio, por lo que el potencial de reposo está cerca del potencial de equilibrio del potasio, el potencial que generaría el potasio si fuera el ion en el sistema. Para entender esto un poco mejor, imagina que tomas dos electrodos y colocas uno al exterior y el otro en el interior de la membrana plasmática en una célula viva. Si hicieras esto, podrías medir una diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre los electrodos. Esta diferencia de potencial eléctrico se denomina potencial de membrana. Al igual que la distancia, la diferencia de potencial se mide respecto a un punto de referencia. En el caso de distancias, el punto de referencia podría ser una ciudad. Por ejemplo, podemos decir que Boston se encuentra a 300 kilómetros al noroeste, pero solo si sabemos que nuestro punto de referencia es la ciudad de Nueva York. Para el potencial de membrana de la célula, el punto de referencia es el exterior de la célula
En la mayoría de las neuronas en reposo, la diferencia de potencial de membrana es de 30 a 90 voltios, con el interior de la célula más negativo que el exterior, es decir, las neuronas tienen un potencial de membrana en reposo o simplemente potencial de reposo de entre 30 a 90 voltios. Debido a que hay una diferencia de potencial en la membrana celular, se dice que la membrana está polarizada. Si el potencial de membrana se vuelve más positivo que el potencial de reposo, se dice que la membrana se despolariza. Si el potencial de membrana se vuelve más negativo que el potencial de reposo, se dice que la membrana se hiperpolariza. Todas las señales eléctricas que utilizan las neuronas para comunicarse con despolarizaciones o hiperpolarizaciones del potencial de membrana. El potencial de reposo de membrana está determinado por la desigual de iones, partículas cargadas entre el interior y el exterior de la célula, y por la diferencia en la permeabilidad de la membrana hacia diferentes tipos de iones. ¿Pero qué tipos de iones se encuentran en las neuronas? Bueno, en las neuronas y su líquido circundante, los iones más abundantes son iones con carga positiva, cationes, sodio y potasio, iones con carga negativa, aniones, cloruro y aniones orgánicos. En la mayoría de las neuronas, el potasio y los aniones orgánicos, como los de las proteínas y aminoácidos, se encuentran en concentraciones más altas dentro que fuera de la célula. En cambio, el sodio y el cloruro generalmente se generan en concentraciones más altas fuera de la célula. Eso significa que a través de la membrana hay gradientes de concentración estables para todos los tipos de iones más abundantes. Pero ¿cómo los iones cruzan la membrana? Esto es debido a su carga. Los iones no pueden pasar directamente a través de las regiones de lípidos hidrofóbicos, temerosos del agua, de la membrana. En cambio, tienen que utilizar canales de proteínas especializados que proporcionan un túnel hidrofóbico amante del agua que cruza la membrana. Algunos canales, llamados canales de filtración, están abiertos en neuronas en reposo. Otros se cierran en neuronas en reposo y solo se abren en respuesta a una señal. Algunos canales iónicos son altamente selectivos para un tipo de ion, pero otros permiten el paso de varios tipos de iones. Los canales iónicos que permiten principalmente el paso de potasio se denominan canales de potasio, y los canales iónicos que permiten principalmente el paso de sodio se denominan canales de sodio. Ahora hablaremos de la producción de energía. La energía se almacena en enlaces entre los residuos de ácido fosfórico y ciertos compuestos orgánicos. Debido a que la energía de formación de enlaces en algunos de estos fosfatos es particularmente elevada, se libera cantidades de energía relativamente grandes cuando se hidroliza el enlace. Los compuestos que contienen dichas uniones se denominan compuestos de fosfato de alta energía. No todos los fosfatos orgánicos son de alta energía. Muchos, por ejemplo, el de la glucosa 6-fosfato, son enlaces de baja energía. Algunos de los intermediarios formados en el metabolismo de carbohidratos son fosfatos de alta energía, pero el compuesto de fosfatos de alta energía más importante es el trifosfato de adenosina. Esta molécula ubicua es el almacén energético del cuerpo. Con su hidrólisis a difosfato de adenosina libera energía directamente a procesos tales como la concentración muscular, el transporte activo y la síntesis de muchos compuestos químicos. La pérdida de otro fosfato para formar monofosfato de adenosina libera más energía. Otro grupo de compuestos de alta energía son los tioesteres, derivados acílicos de mercaptanos. La coenzima A es un mercaptano ampliamente distribuido que contiene adenina, ribosa, ácido pantoténico y tiotenolamina. La CoA reacciona con grupos acilo para dar origen a derivados CoA. La acetilcoenzima A contiene cantidades de energía mucho mayores que el ácido acético y por tanto se combina fácilmente con sustancias de reacciones que de otra forma necesitarían energía externa. Oxidación biológica. La oxidación es la combinación de una sustancia con oxígeno o la pérdida de hidrógeno o bien de electrones. El proceso inverso se denomina reducción. Las reacciones de oxidación biológica son catalizadas por enzimas específicas. Los cofactores iones o simples o las coenzimas sustancias orgánicas no proteínicas
Son sustancias accesorias que suelen actuar como transportadores para los productos de la reacción. A diferencia de las enzimas, la coenzima puede catalizar diversas reacciones. Varias coenzimas actúan como receptores de hidrógeno. El sistema de Fa-proteína citocromo es una cadena de enzimas que transfiere moléculas de hidrógeno al oxígeno, con lo cual se produce agua. Este proceso ocurre en la mitocondria. Cada enzima en la cadena es sometida a reducción y más tarde se reoxidan conforme el hidrógeno es transferido a lo largo de la cadena. Cada una de las enzimas es una proteína con un grupo no proteico unido. El proceso principal por el cual se forma ATP en el cuerpo es la fosforilación oxidativa. Este proceso utiliza la energía proveniente del gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial para producir enlaces de energía alta de ATP. Bloques moleculares fundamentales. Los nucleósidos contienen un carbohidrato unido a una base con nitrógeno. Las bases de importancia fisiológica, purinas y pirimidas, tienen estructuras anulares. Estas estructuras se unen a la ribosoma o a la 2-desoxirribosa para completar el nucleósido. Cuando se añade un fosfato inorgánico al nucleósido, se forma un nucleótido. Los nucleósidos y nucleótidos forman la estructura básica para RNA y el DNA, así como para diversas coenzimas y moléculas reguladoras de importancia fisiológica. Los ácidos nucleicos de la dieta se digieren y se absorben las purinas y pirimidas que contienen, pero la mayor parte de las purinas y pirimidas se sintetiza a partir de aminoácidos, sobre todo en el hígado. Después se sintetizan los nucleótidos RNA y DNA. El RNA se encuentra en equilibrio dinámico con el conjunto de aminoácidos, pero el DNA, una vez formado, se establece desde el punto de vista metabólico durante toda la vida. Las purinas y pirimidas liberadas por la degradación de nucleótidos pueden reutilizarse o catabolizarse. Pequeñas cantidades se excretan sin cambios en la orina. El ácido úrico se forma por el catabolismo de las purinas y por síntesis directa a partir de pirofosfato de 5-fosforribosil y glutamina. En los humanos el ácido úrico se excreta a través de la orina, pero en otros mamíferos el ácido úrico sufre oxidación adicional a alantoína antes de su excreción. DNA. El ácido desoxirribonucleico, DNA, se encuentra en bacterias en el núcleo de células eucariotas y en las mitocondrias. Está formado por dos cadenas de nucleótidos extremadamente largas que contienen las bases adenina, guanina, timina y citosina. Las cadenas se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre las bases con la unión de la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Esta asociación estable forma una estructura helicoidal doble. La unidad fundamental del DNA es un gen, el cual puede definirse como la secuencia de nucleótidos de DNA que contiene la información para la producción de una secuencia ordenada de aminoácidos para dar origen a una cadena polipeptídica. Las proteínas codificadas por un gen único puede dividirse más tarde en varias proteínas con actividad fisiológica diferente. Se está acumulando información a tasas aceleradas con respecto a la estructura de los genes de su regulación. La estructura básica de un gen eucariota típico se muestra en forma esquemática. Está constituido por una tira de DNA que incluye regiones codificadoras y no codificadoras. En las células eucariotas, a diferencia de las procariotas, las porciones de genes que dictan la formación de proteínas por lo general se fraccionan en varios segmentos, separados por los segmentos que no se traducen. Estos serían exones e intrones. Ocurre mutación del gen cuando la secuencia de bases en el DNA se altera de su secuencia original. Dicha alteración puede afectar la estructura proteínica y transmitirse a las células hijas después de la división celular. Las mutaciones puntuales son sustituciones de una sola base. Diversas modificaciones químicas, por ejemplo, alquilación, intercalación de compuestos o radiación ionizante, pueden conducir a cambios en las secuencias de DNA y a mutaciones.
Se denomina genoma al grupo de genes dentro de la expresión completa del DNA en un organismo. Una indicación de la complejidad del DNA es el tamaño del genoma haploide humano. Cada célula somática con un núcleo contiene el mensaje genético completo, pese a que existe una gran diferenciación y especialización en las funciones de los diversos tipos de células adultas. Solo pequeñas partes del mensaje genético se transcriben normalmente. Así, la información genética por lo general se mantiene reprimida, no obstante, los genes se ven sujetos a control espacial y temporal. En primer lugar, bajo condiciones fisiológicas, la doble hélice requiere una interacción muy regulada de las proteínas para descubrir la información genética para la replicación, transcripción o ambos. Replicación, mitosis y meiosis. Al momento de cada división de las células somáticas, mitosis, se separan las dos cadenas de DNA. Cada una actúa como plantilla para la síntesis de una nueva cadena complementaria. La polimerasa de DNA cataliza esta reacción. Cada una de estas dobles hélices formadas de esta manera van a cada una de las células hija, de forma que la cantidad de DNA en cada célula hija es la misma que se encontraba en la célula original. El ciclo vital de las células que inicia después de la mitosis está altamente regulado y se conoce como ciclo celular. La fase G1 representa un periodo de crecimiento celular y divide el final de la mitosis de la fase de síntesis de DNA. Después de la síntesis de DNA, la célula entra en otro periodo de crecimiento, la fase G2. La finalización de esta etapa se caracteriza por condensación cromosómica y el inicio de mitosis, etapa M. En las células germinativas ocurre división con reacción meiosis durante la maduración. El resultado neto es que cada uno del par de cromosomas termina en cada una de las células germinativas maduras. En consecuencia, cada una de estas células contiene la mitad del material cromosómico que se encuentra en la célula somática. Por tanto, cuando un espermatozoide se une con un óvulo, el cigoto resultante tiene el complemento de DNA completo, la mitad del cual proviene del padre y la otra mitad de la madre. El término haploidía en ocasiones se emplea para referirse al número de cromosomas en las células. Las células diploides normales en reposo son euploides y se transforman en tetraploides justo antes de la división. La aneuploidía es una situación en la cual una célula contiene otra cifra diferente al número de cromosomas haploide o un múltiplo exacto del mismo, y ese trastorno es común en las células cancerosas. RNA. Las tiras de DNA de doble hélice no se replican a sí mismas, sino que actúan como plantillas para ser ocupadas por bases complementarias para la formación de ácido ribonucleico en el núcleo. El RNA difiere del DNA porque es una molécula monocatenaria, tiene uracilo en lugar de timina y su fracción de carbohidrato es ribosa en lugar de 2-desoxirribosa. La producción de RNA a partir de DNA se denomina transcripción. La transcripción puede conducir a la formación de varios tipos de RNA, lo que incluye RNA mensajero, RNA de transferencia, RNA ribosomal y otros tipos de RNA. La transcripción es catalizada por varias formas de la polimerasa de RNA. La transcripción de RNA está cubierta por el núcleo por la adición de trifosfato de 7-metilguanosina al extremo 5. Esta cubierta es necesaria para la unión apropiada al ribosoma. Se añaden casi 100 bases de cola de poli A al segmento no traducido en el extremo 3 para ayudar a mantener la estabilidad del mRNA. El pre-mRNA formado por la cubierta y la adición de la cola poli A es procesado por eliminación de los intrones y una vez que se ha complementado la modificación posttranscripcional, el mRNA maduro se desplaza al citoplasma. La modificación posttranscripcional del pre-mRNA es un proceso regulado en el cual puede ocurrir empalme diferencial para formar más de un mRNA a partir de un pre-mRNA. Los intrones de algunos genes son eliminados por los empalmosomas, unidades complejas
constituidas por proteínas y fragmentos pequeños de RNA. Otros intrones son eliminados por autoempalme por RNA que contiene. A causa de intrones y del empalme pueden formarse más de un mRNA a partir del mismo gen. La mayor parte de las formas de RNA en la célula participan en la transducción o síntesis de proteínas. En el citoplasma, los ribosomas proporcionan una plantilla para el tRNA para suministrar aminoácidos específicos a una cadena polipeptídica creciente basada en secuencias específicas en el mRNA. Las moléculas de mRNA son más pequeñas que las moléculas de DNA y cada una representa la transcripción de un segmento pequeño de la cadena de DNA. Con fines de comparación, las moléculas de tRNA contienen 70 a 80 bases nitrogenadas en comparación con cientos que hay en el mRNA y más de 3.000 millones en el DNA. Aminoácidos y proteínas. Varios aminoácidos de importancia como la ornitina 5-hidroxitriptofano, idopa, taurina y tiroxina se encuentran en el cuerpo pero están en las proteínas. En animales superiores, los isómeros levógiros de los aminoácidos con la única forma natural que se encuentra en las proteínas. Los isómeros L de hormonas como la tiroxina son mucho más activos que los isómeros dextrógiros. Los aminoácidos pueden presentar reacciones ácidas, neutrales o alcalinas, lo cual depende de las proporciones relativas de grupos ácidos o básicos libres de la molécula. Algunos son esenciales desde el punto de vista nutricional, es decir, deben obtenerse de la dieta porque no se pueden sintetizar en el organismo. Reserva de aminoácidos. En el tubo digestivo se absorben pequeñas cantidades de proteínas y también algunos péptidos. La mayor parte de las proteínas se digieren, sus aminoácidos constituyentes se absorben. Las propias proteínas corporales sufren hidrólisis continua aminoácidos y se resintetizan. La tasa de recambio de proteínas endógenas promedia de 80 a 100 gramos al día y es más intensa en la mucosa intestinal y prácticamente nula en la colágena, una proteína estructural extracelular. Los aminoácidos formados por desdoblamiento proteico endógeno son idénticos a los derivados de las proteínas ingeridas. En conjunto forman la reserva de aminoácidos que satisface las necesidades corporales. Proteínas. Las proteínas están constituidas por grandes cantidades de aminoácidos unidos en cadenas por enlaces peptídicos que unen un grupo amino con el grupo carboxílico de otro aminoácido. Además, algunas proteínas contienen carbohidratos, glucoproteínas y lípidos, lipoproteínas. Las cadenas más cortas de aminoácidos se denominan péptidos o polipéptidos. No se han definido bien los límites para denominar esas estructuras como péptidos, polipéptidos y proteínas. En esta obra, las cadenas de aminoácidos que contienen 2 a 10 residuos de aminoácidos se denominan péptidos. Aquellas con más de 10 pero menos de 100 residuos de aminoácidos se denominan polipéptidos y las cadenas con 100 o más se denominan proteínas. El orden de los aminoácidos en la cadena peptídica se denomina estructura primaria de una proteína. Las cadenas se tuercen y pliegan en formas complejas. El término estructural secundaria de una proteína se transfiere a la disposición espacial producida por el torcimiento y plegamiento. Una estructura secundaria común es la formación de espirales regulares con 3.7 residuos de aminoácidos por vuelta, LC-alfa. Otra estructura secundaria común es la lámina beta. Una lámina beta antiparalela se forma cuando las cadenas polipeptídicas extendidas se pliegan hacia atrás y hacia adelante una con otra y se forman puentes de hidrógeno entre los enlaces peptídicos de las cadenas cercanas. También se pueden formar de la lámina beta paralelas entre las cadenas polipeptídicas. La estructura terciaria de una proteína es la disposición de las cadenas plegadas en capas, cristales o fibras. Muchas moléculas proteínicas están constituidas por varias proteínas o subunidades, por ejemplo la hemoglobina. Y el término estructura cuaternaria se emplea para referirse a la disposición de las subunidades en una estructura funcional. Síntesis de proteínas.
La síntesis de proteínas es la conversión de la información codificada en el mRNA a proteínas. Los aminoácidos en el citoplasma se activan por la combinación con una enzima y monosfosfato de adenosina, y cada aminoácido activo se combina con una molécula específica de tRNA. Hay al menos un tRNA por cada 20 aminoácidos no modificados que se encuentran en grandes cantidades de las proteínas corporales de animales, pero algunos aminoácidos tienen más de un tRNA. La traducción por lo menos inicia en el ribosoma con una secuencia, la cual codifica a la metionina. Se añade al aminoácido amino terminal y se aumenta la longitud de la cadena con un aminoácido a la vez. El mRNA se une a la subunidad 40S del ribosoma durante la síntesis. La cadena polipeptídica formada se une a la subunidad 60S y el tRNA se une a ambas. Conforme se añaden aminoácidos en el orden dictado por el codón, el ribosoma se desplaza a lo largo de la molécula de mRNA en forma de collar. La traducción se interrumpe en uno de los 3 codones de interrupción o codones sin sentido, y la cadena polipeptídica se libera. Las moléculas de tRNA se utilizan de nuevo. Las moléculas del mRNA por lo común se vuelven a usar casi 10 veces antes de su sustitución. Es común que tengan más de un ribosoma en una cadena de mRNA a la vez. La cadena de mRNA más su grupo de ribosomas es visible a la microscopía electrónica como un agregado de ribosomas denominado polirribosa. Hola, mi nombre es Diana Ábalos y vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, después de la formación de la cadena polipeptídica se dobla en su forma biológica y puede modificarse aún más por una o más combinaciones de reacciones que van a incluir lo que es la hidroxilación, carboxilación, glucosilación o fosforilación de los residuos de aminoácidos. Aquí va a incluir lo que es el desdoblamiento de los enlaces peptídicos, que convierte un polipéptido grande a una forma menor, y por el plegamiento, empaquetamiento o plegamiento con empaquetamiento de la proteína a su configuración final y a menudo compleja. Bueno, el plegamiento de las proteínas es un proceso complejo que va a depender sobre todo de la secuencia de aminoácidos en la cadena polipeptídica. Sin embargo, en algunas situaciones las proteínas recién sintetizadas se asocian con otras proteínas denominadas chaperones, que estas van a evitar el contacto inapropiado con otras proteínas que aseguran la conformación final apropiada de la proteína recién sintetizada. También las proteínas con información va a ayudar a dirigir compartimientos celulares individuales. Muchas proteínas serán secretadas o almacenadas en organelos, y la mayor parte de las proteínas transmembrana van a poseer en su extremo amino terminal una señal peptídica. Esta es como una secuencia principal que las guía al retículo endoplásmico y está constituida por 15 a 30 residuos de aminoácidos, predominantemente hidrófobos, y esta señal peptídica, una vez sintetizada, se une a una partícula de reconocimiento de señal. Esta es una molécula compleja constituida por 6 polipéptidos. Ubiquitinación y degradación de proteínas. Al igual que la síntesis de proteínas, la degradación proteica es un proceso complejo cuidadosamente regulado. Se calcula que en términos generales más del 30% de las proteínas de síntesis reciente es anormal. Esto puede suceder por el plegamiento inapropiado de la proteína. Las proteínas viejas anormales también deben ser eliminadas y sustituidas. La conjugación de proteínas con la ubiquitina, que es un polipéptido de 74 aminoácidos, las marca para su degradación. El péptido está muy protegido y se presenta en especies que van desde bacterias hasta seres humanos. El proceso de unión con la ubiquitina se denomina ubiquitinación. Catabolismo de aminoácidos. Bueno, a partir de esta reserva metabólica común de intermediarios puede sintetizarse carbohidratos, proteínas y lípidos. Estos fragmentos pueden entrar en el ciclo del ácido cítrico, que es una vía común de catabolismos en el cual son desdoblados hasta átomos de hidrógeno y CO2. La interconversión de aminoácidos implica la transferencia, eliminación o formación de grupo amino.
En muchos tejidos ocurren reacciones de transminación y la conversión de un aminoácido a cetoácido correspondiente con la conversión simultánea de otro cetoácido a aminoácido. Bueno, la desaminación oxidativa de aminoácidos ocurre en el hígado y se forma en un aminoácido por deshidrogenación, y este compuesto sufre una hidrólisis de cetoácido correspondiente con la producción de amonio. Formación de la urea. La urea es un compuesto químico cristalino incoloro que se encuentra en su mayor proporción en la orina, en el sudor y en la materia fecal. Bueno, la mayor parte del amonio formado por la desaminación de aminoácidos en el hígado se convierte a urea, la cual se excreta a través de la orina. A partir del amonio se forma lo que es el fosfato de carbomoilo y en la mitocondria se transfiere lo que es la ornitina y se forma lo que es la citrulina. Esta es la enzima involucrada de lo que es la carbomoilitransferasa de la ornitina. Bueno, la citrulina se va a convertir en lo que es la arginina, después de lo cual se separa la urea y se regenera lo que es la ornitina en el ciclo de la urea. La reacción total en el ciclo de la urea consume lo que son 3 ATP y por tanto necesita cantidades significativas de energía. La mayor parte de la urea se forma en el hígado y en casos de hepatopatía grave, el nitrógeno ureico sanguíneo disminuye en tanto las cifras de amonio en la sangre que se elevan. La deficiencia congénita de carbomoilitransferasa de ornitina también puede producir lo que es la intoxicación por amoníaco. Funciones metabólicas de los aminoácidos. La función más importante de los aminoácidos es la síntesis de proteínas. También son la fuente principal de átomos de nitrógeno. En las partes no nitrogenadas de los aminoácidos, que son los esqueletos carbonados, son fuente de energía y precursores de varias rutas de reacción. Bueno, continuamos con los carbohidratos. ¿Y qué son los carbohidratos? Estas son moléculas orgánicas constituidas por cantidades iguales de carbono y agua. Los carbohidratos simples son monosacáridos, que estos incluyen pentosas y hexosas. Bueno, los carbohidratos son compuestos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno. Durante el metabolismo se queman para producir energía y liberan el óxido de carbono. Los carbohidratos provenientes de la dieta están constituidos en su mayor parte por polímeros de hexosas, de los cuales los más importantes incluyen glucosa, galactosa y fructosa. Bueno, la concentración normal de la glucosa plasmática en ayuno es de 3.9 a 6 mol por litro. En la sangre arterial, la concentración plasmática de glucosa es de 15 a 30 miligramos entre 100 mililitros mayor que la sangre venosa. Ciclo del ácido cítrico. Este ciclo es una secuencia de reacciones a través de las cuales el acetil-CoA se metaboliza a CO2 y átomos de hidrógeno. En primer lugar, el acetil-CoA se condensa con el anión de un ácido de 4 carbonos, el oxacelato, para formar el citrato, en una serie de 7 reacciones subsiguientes que separan 2 moléculas de CO2, lo que ocasiona la regeneración de oxacelato, que se van a transferir en 4 pares de átomos de hidrógeno a la cadena de flavoproteína de citrocromo, lo que da origen a 12 ATP y 4 moléculas de agua, de las cuales 2 se utilizan en el ciclo. El ciclo del ácido cítrico es común para la oxidación hasta CO2 y agua a partir de carbohidratos, lípidos y algunos aminoácidos. El principal sitio de entrada es a través del acetil-CoA, pero en diversos aminoácidos pueden convertirse a productos intermedios del ciclo del ácido cítrico por desaminación del ciclo, que requiere oxígeno y no funciona en condiciones anaerobias. Producción de energía. La producción neta de compuestos de fosfatos ricos en energía durante el metabolismo de glucosa y glucógeno hasta piruvato depende del hecho de que el metabolismo sea a través de la vía de monofosfato de hexosas por oxidación a nivel del sustrato. La conversión de un mol de fosfogliceraldehído a fosfoglicerato genera un mol de ATP
y la conversión de un mol de fosfenolpiruvato a piruvato genera otro. Un mol de glucosa 6-fosfato produce a través de la vía de monofosfato de hexosas 2 moles de fosfogliceraldehído y genera 4 moles de ATP por mol de glucosa metabolizada hasta piruvato. Todas estas reacciones ocurren por ausencia de oxígeno y en consecuencia representan la producción anaerobia de energía. Sin embargo, se emplea un mol de ATP en la formación de fructosa a partir de fructosa 6-fosfato y un mol en la fosforilación de glucosa cuando ésta penetra a la célula. En consecuencia, cuando se forma piruvato por medios anaerobios a partir del glucógeno, existe la producción neta de 3 moles de ATP por mol de glucosa de 6-fosfato. Sin embargo, cuando se forma piruvato a partir de un mol de glucosa sanguínea, la ganancia es de solo 2 moles de ATP. Bueno, aquí en la imagen podemos ver que hay 5 ejemplos de estas reacciones que están numerados en el lado izquierdo. La línea doble en el ejemplo 5 representa la membrana mitocondrial, que es el piruvato que se convierte a malato en la mitocondria y este último se difunde fuera de la mitocondria hacia lo que es el citosol, donde se va a convertir en fosfonolpiruvato. Mecanismo de flujo unidireccional. El metabolismo está regulado por diversas hormonas y otros factores. Para que ocurra un cambio neto en un proceso metabólico, los factores reguladores deben dirigir el proceso en una sola dirección. La mayor parte de las reacciones en el metabolismo intermedio son reversibles, pero existen algunos mecanismos de flujo unidireccional. Esto es que las reacciones solo ocurren en un sentido bajo la influencia de una enzima o un mecanismo transportador y en dirección opuesta por la influencia de otros factores. Síntesis y desdoblamiento de glucógeno. Bueno, ¿qué es el glucógeno? Este es un polímero ramificado de glucosa con 2 tipos de uniones glucosídicas. Este es sintetizado en lo que es la glucogenina, que es una proteína cebadora, a partir de la glucosa 1-fosfato por medio de la uridinidifosfoglucosa, que es la enzima del glucógeno sintasa que cataliza el final de la síntesis. La disponibilidad de la glucogenina es uno de los principales factores que va a determinar la cantidad de glucógeno sintetizado. Y por último tenemos que el desdoblamiento del glucógeno en la unión va a ser catalizado por la fosforilasa, mientras que otra enzima cataliza el desdoblamiento del enlace. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Rubí Medrano Pacheco, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Durango, estudio Medicina General, curso 3er semestre y les vamos a hablar de principios generales y producción de energía en fisiología médica. Factores que determinan la concentración plasmática de la glucosa. La concentración plasmática de glucosa en cualquier momento dado depende de equilibrio entre la cantidad de glucosa que entra al torrente sanguíneo y la cantidad que lo abandona. Los principales determinantes son el consumo dietético, la tasa de entrada a las células del músculo estriado, al tejido adiposo y a otros órganos, y la actividad glucostática del hígado. Casi el 5% de glucosa ingerida se convierte con rapidez a glucógeno en el hígado y 30 a 40% se convierte en grasa. El resto se metaboliza en el músculo y en otros tejidos. Durante el ayuno, el glucógeno hepático sufre desdoblamiento y el hígado añade glucosa al torrente sanguíneo. Con el ayuno más prolongado se agota el glucógeno y se incrementa la glucogénesis a partir de aminoácidos y glicerol, reacciones que tienen lugar en el hígado. La glucosa plasmática disminuye levemente a casi 60 miligramos sobre 100 mililitros durante el ayuno prolongado en individuos sanos, pero no ocurren síntomas de hipoglucemia porque la glucogénesis evita disminuciones adicionales. En el siguiente esquema tenemos que es la homeostasis de glucosa plasmática. Se observa la función glucostática en el hígado y la pérdida de glucosa en orina cuando se excede el umbral renal. El metabolismo de hexosas diferentes a la glucosa. Otras hexosas que se absorben en el intestino incluyen galactosa producida por la digestión de la lactosa y que es convertida a glucosa en el cuerpo y fructosa, de la cual una porción se ingiere y otra se produce por hidrólisis de la sacarosa. Después de la fosforilación de la galactosa, reacciona con la uridin-disfoglucosa para formar un uridin-disfogalactosa.
la cual se convierte de nuevo en uridine-disfosgalactosa, que participa en la síntesis de glucógeno. Esta reacción es reversible y la conversión de uridine-disfosgalactosa proporciona la galactosa necesaria para la formación de glucolípidos y mucoproteínas, cuando el consumo de galactosa en la dieta es inadecuado. La utilización de galactosa, al igual que el caso de la glucosa, depende de insulina, la imposibilidad de sintetizar uridine-disfosgalactosa a través de consecuencias para la salud. La fructosa 6-fosfato puede sufrir fosforilización entre la porción 2, dando origen a fructosa de 2 a 6-disfosfato. Este compuesto es un regulador importante de la glucogénesis hepática. Cuando las concentraciones de fructosa de 2 a 6-disfosfato se encuentran elevadas, se facilita la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-disfosfato, con lo que se incrementa el desdoblamiento de glucosa a piruvato. La disminución en la concentración de fructosa de 2 a 6-disfosfato facilita la reacción inversa y en consecuencia favorece la glucogénesis. Ácidos grasos y lípidos. Los ácidos de lípidos de importancia biológica son los ácidos grasos y sus derivados, las grasas neutras, triglicéridos, los fosfolípidos y compuestos relacionados, así como los esteroles. Los triglicéridos están formados por 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, que es el ácido palmítico, ácido estárico y ácido oleico. Los ácidos grasos naturales contienen un número de par de átomos de carbono. Pueden ser saturados sin dobles enlaces o bien insaturados deshidrogenados con varios dobles ligaduras. Los fosfolípidos son constituyentes de las membranas celulares y proporcionan los componentes estructurales de la membrana celular, así como una fuente importante de moléculas de señalización intracelular o intercelular. Los ácidos grasos también son una fuente importante de energía en el cuerpo. Los ácidos grasos de cadenas mediana y corta pueden entrar con mitocondrias sin dificultad, pero los ácidos grasos de cadena larga deben de unirse a la carnitina por medio de un enlace esterantes de que puedan cruzar la membrana mitocondrial interna. La carnitina es un piruvato de beta-hidroxiltrimimino y se sintetiza en el cuerpo a partir de lisina y miotina. Tenemos aquí que la oxidación y síntesis de ácidos grasos en el cuerpo y los ácidos grasos son desdoblamientos de acetilcoenzima A, la cual entra al ciclo de ácido cítrico. El desdoblamiento principal ocurre en la mitocondria, a través de la oxidación de beta. La oxidación de ácidos grasos inicia con la activación-formación derivado de coenzima A. Los ácidos grasos, una reacción que ocurre tanto dentro como fuera de la mitocondria. La oxidación beta avanza por la eliminación sugerida de fragmentos de 2 carbonos provenientes de un ácido graso. La ganancia energética de este proceso es alta. Por ejemplo, el catabolismo de 1 mol de un ácido graso de 6 carbonos a 3 del ciclo del ácido cítrico hasta generar 44 moles de ATP, en comparación con los 38 generados en el catabolismo de 1 mol glucosa, un carbohidrato de 6 carbonos. El acetato hidroxibutyrato beta y la acetona se denominan cuerpos cetónicos. Tejidos diferentes del hígado transfieren coenzima A partir de succincoenzima A hasta acetoacetato y metabolizan el acetoacetato activo y con agua a través del ciclo del ácido cítrico. Los cuerpos cetónicos también se metabolizan por vías. Las acetonas se eliminan en la orina y en el aire respirado. El desequilibrio de los cuerpos cetónicos puede producir problemas de salud grave. Cuerpos cetónicos. En muchos tejidos, la acetilcoenzima A se condensa para formar acetilcoenzima A. En el hígado, que se diferencia de otros tejidos, contiene una desciclasa, se forma acetoacetato. El cetatoácido beta se convierte en hidroxibutyrato beta y acetona, y como estos compuestos se metabolizan con dificultad en el hígado, difunden hacia la circulación. El acetoacetato también se forma en el hígado a través de la formación de 3-hidroxil de 3-nitroglutatril coenzima A, y esta vía es cuantitativamente mucho más importante que la desciclación.
Lípidos celulares. Los lípidos en las células son de dos tipos principales: los lípidos estructurales, que son parte inherente de las membranas y de otras partes celulares, y la grasa neutra almacenada en las células adiposas y los depósitos grasos. La grasa neutra se moviliza durante el ayuno, pero los lípidos estructurales se conversan. Los depósitos grasos varían de tamaño, pero en individuos no obesos constituyen hasta el 15% del peso corporal en los varones y el 21% de peso en las mujeres. No son estructuras inherentes como alguna vez se pensó, sino que son tejidos dinámicos activos sometidos al desdoblamiento y síntesis continuas. En los depósitos de glucosa se metabolizan a ácidos grasos y hay síntesis de grasa neutra. La grasa neutra también se degenera y se liberan ácidos grasos libres de la circulación. Lípidos plasmáticos y transporte de lípidos. Los principales lípidos son relativamente insolubles en soluciones acuosas y no circulan en forma libre. Los ácidos grasos se unen a la albúmina, mientras el colesterol, triglicéridos y fosfolípidos se transportan en forma de complejos de lipoproteínas. Los complejos incrementan en gran medida la solubilidad de lípidos. Las 6 familias de las lipoproteínas, que son los kilomicrones, residuos de kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia, lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. Se clasifican con base en su tamaño y en su contenido de lípidos. La densidad de estas lipoproteínas es inversamente proporcional a su contenido lipídico. En términos generales, se podría decir que las lipoproteínas constan de un centro hidrofobo de triglicéridos y estrés alcosterilo, rodeados por fosfolípidos y proteínas. Estas lipoproteínas pueden transportarse desde el intestino hasta el hígado a través de una vía exógena y en otros tejidos por medio de una vía endógena. El sistema endógeno está constituido por lipoproteínas de densidad intermedia y lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. También se transporta triglicéridos y colesterol a través del cuerpo de lipoproteínas de densidad intermedia. Se forma el hígado y transporta triglicéridos formando a partir de ácidos grasos y carbohidratos en el hígado hasta los tejidos extrahepáticos. Después de los triglicéridos son retirados con gran medida por la acción de lipoproteínas lipasa. Se transforma en lipoproteínas de baja densidad, los cuales son sus fosfolípidos, y a través de la acción de la enzima plasmática acetiltransferasa de lectina y colesterol capta estrés alcosterilo formados a partir del colesterol de lipoproteínas de alta densidad. Metabolismo de ácidos grasos libres. Además de las vías exógena y endógena descritas, los FFA también se sintetizan en los dispositivos de grasa en los cuales se almacenan. Pueden circular en forma de lipoproteínas unidas a la albúmina y son la principal fuente de energía para muchos órganos. Se utilizan ampliamente en el corazón, pero tal vez todos los tejidos pueden oxidar FFA Metabolismo del colesterol. El colesterol es el precursor de las hormonas esteroides y los ácidos biliares y es un constituyente esencial a las membranas celulares. Se encuentra solo en animales. En plantas se encuentra esteroles relacionados, pero estos no se absorben normalmente en el tubo digestivo. La mayor parte del colesterol en la dieta se encuentra en la yema de huevo y en las grasas de origen animal. El colesterol se absorbe en el intestino y se incorpora en los kilomicrones formados en la mucosa intestinal. Después de los kilomicrones descargan sus triglicéridos en el tejido adiposo. Los residuos de kilomicrones llevan el colesterol al hígado. El hígado y otros tejidos también sintetizan colesterol. Parte del colesterol es eliminado en el hígado a través de la bilis, tanto en forma libre como en forma de ácidos biliares. Por parte del colesterol biliar se reabsorbe en el intestino. La mayor parte del colesterol hepático se incorpora
en lipoproteínas de densidad intermedia y circula en complejos lipoproteicos. En este esquema está la biosíntesis del colesterol. Se condensan 6 moléculas de ácido melavónico para formar escualeno, el cual más tarde sufre hidrolización al colesterol. Ácidos grasos esenciales. Los animales alimentados con una dieta sin grasa presentan retrasos en el crecimiento, desarrollan trastornos cutáneos y renales, además se vuelven infértiles. La adición del ácido linoleico y linoleico y aridénico al régimen alimentario cura todos los síntomas de deficiencia. A estos 3 ácidos grasos son poliinsaturados y por sus acciones se denominan ácidos grasos esenciales. Eicosanoides. Una de las razones por las cuales los ácidos grasos esenciales son necesarios para la salud es que es un precursor de prostaglandinas, prostaglicinas y tromboxanos, lipocinas y leucotrienos, compuestos relacionados. Estas sustancias se denominan eicosanoides, los cuales originan el ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos, eicoácido y aracordónico y araconidato, y derivados de 20 carbonos como los ácidos linoleico y linoleico. Los efectos de las prostaglandinas son múltiples y variados. Son particular de importancia en el ciclo reproductor femenino, durante el parto, en el parto cardiovascular, en respuesta inflamatoria y en la producción de dolor. Los fármacos dirigidos a la producción de prostaglandinas se encuentran entre los medicamentos de venta libre más comunes. El ácido arenoidico también actúa como sustrato para la producción de varios leucotrienos y lipocinas. Los leucotrienos, tromboxanos, lipocinas y prostaglandinas se han denominado hormonas locales. Tienen una vida mediana corta y se activan en diversos tejidos. Sin duda actúan sobre todo los sitios en los cuales se producen los leucotrienos. Son mediadores de respuestas alérgicas y de inflamación. Su liberación es provocada por alérgenos específicos. Se combinan con anticuerpos en la superficie de las células cebadas. Gracias.